Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, hoy tenemos un tema aquí. Entonces vamos a estar en varios pasajes bíblicos. Vamos a estar tocando el tema de cómo discernir las adversidades de la vida. ¿Cómo discernir? ¿En qué sentido? Discernir qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque a veces no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué pasan las cosas? Y porque hay varias razones bíblicas y vamos a ver algunas aquí, porque no sé si existen más que las que tengo por acá, pero vamos entonces a conversar de estas. Hemos estado hablando tal vez hace unos días para acá, en algún momento mencioné algo de esto porque esto lo preparé, hoy le hice algunas, le agregué algunas cosas y modifiqué algunas cosas, pero lo tengo desde el 14 de agosto, hace ya, entonces, 2 meses, septiembre, octubre, sí. Lo que vamos a hablar es, más que todo, cómo discernir las adversidades de la vida, qué es de Dios y qué es del diablo. Nada menos. Porque siempre nos hacemos esas preguntas. ¿Esto qué será? ¿Verdad? Bueno, y vamos a ver con la Biblia algunas cosas importantes. Bueno, primero vamos a empezar hablando de que hay verdades o premisas bíblicas que no debemos olvidar. Porque vamos a empezar hablando del diablo, del enemigo, porque es muy evidente en la Biblia de que existe un enemigo. Entonces voy a darles versículos, les tengo muchos, entonces no van a poder buscarlos todos, porque si los buscáramos ya nos convertiríamos en un estudio bíblico y tendríamos que ir muy despacio. Yo se los voy a decir el pasaje y les voy a leer el versículo. Entonces, lo primero que tenemos aquí, oigan, son verdades, son cosas que son, son así en la Biblia porque la Biblia lo dice. Entonces no podemos olvidarnos de esto. La Biblia habla que el diablo es un enemigo. En Mateo 13:25 se habla de la 25 en adelante. En esos versículos está hablando de la parábola del trigo y la cizaña, y entonces Jesús está hablando de que un padre de familia, un hombre de una finca sembró, ¿verdad? Está hablando del padre porque más adelante lo explica de esa forma. Entonces siembra trigo en su campo, pero resulta que cuando ya empezó a brotar, se dieron cuenta que no había solo trigo, sino que también había cizaña. Y entonces le preguntan al padre: pero no sembraste trigo en tu campo, ¿cómo es que hay cizaña? Y entonces dice el pasaje dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando explica la parábola, Jesús bien lo especifica y dice: el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Entonces es un enemigo de nosotros, es un enemigo de Dios. Lucas 10:19 dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Entonces eso es una verdad bíblica. El diablo es nuestro enemigo. Nunca va a ser amigo nuestro. Y si se va a presentar como amigo, es que está mintiendo. Como en el Edén, la serpiente que llegó ahí. Y ahorita vamos a hablar de eso. La Biblia dice que vino para robar, matar y destruir. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús. Entonces, es un ladrón que quiere robar, que quiere matar y que quiere destruir. Eso es una verdad bíblica que no debemos ignorar acerca de el diablo. No solo es enemigo, sino que quiere hacer todas esas cosas. También la Biblia dice que es devorador. Eso lo dice en 1 Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es como un león, pero lo que quiere es devorar. Usa la figura de un león, nada más, pero como para que entendamos. Pero lo que quiere es, al final, devorar. Anda como león rugiente alrededor, buscando un descuido para devorar. También dice la Biblia en Malaquías 3, hablando de que el pueblo no estaba llevando sus diezmos, trayendo sus diezmos al alfolí, y entonces les estaba yendo muy mal porque las cosechas no les estaban produciendo nada. Entonces Dios les dice ahí, es que el problema es ese, de que ustedes no traen su diezmo y no hay alimento para los que trabajan en la casa de Dios, y entonces les cayó el devorador. Y entonces dice el versículo 11, pruébenme, dice el Señor, pruébenme eso, traigan sus diezmos y verán cómo yo abro las ventanas de los cielos. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Devorador, Él es el que se devora también nuestros bienes materiales, nuestras finanzas, etcétera. También dice la Biblia que es un engañador. Apocalipsis 12:9 dice, tenemos varios versículos de Apocalipsis 12. En el 9 dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es un engañador, eso es una verdad bíblica del diablo. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 3, está hablando del diablo y dice: y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Está hablando entonces que el diablo es un engañador, no hay tutía, no hay quite. Dice el capítulo 20, versículo 7 también: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dice también la Biblia que el diablo es un homicida. Un homicida. Es un asesino. No es... Bueno, es un asesino homicida. Le gusta matar. Ya lo leímos cuando Jesús dijo que vino a matar. Pero aquí en Juan 8:44 dice Jesús a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Dice el versículo 44 también que es padre. Ya vimos que es un homicida. Ahora vamos a ver que también es padre de mentira. El mismo versículo lo dice: cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces es engañador, es homicida, es padre de mentira, etcétera, todo lo que hemos dicho. También dice la Biblia que es la serpiente del Edén, mentirosa. Es una serpiente, lo asemeja a una serpiente porque es venenosa, mortal.
fatal. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, esta es la del Edén, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Es como una serpiente que engaña. Dice un pasaje que no lo tengo aquí, que es 1 Corintios, está en 1 Corintios 11, le dice Pablo a los corintios: temo que así como con su astucia la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso es lo que hace el diablo, viene a engañar para desviar. Bueno, también dice la Biblia que el diablo está lleno de ira contra los que guardan el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12, versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, eso es Israel en ese pasaje, en ese contexto, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que me interesa que veamos aquí. El diablo se levanta con ira, lleno de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nunca va a estar contento con usted y conmigo, el diablo. No. Cada vez que nos ve guardando la palabra de Dios, respetando al Señor, Él se enciende en ira. Le carcome la ira. También dice Apocalipsis 12:10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces la Biblia nos dice que Satanás es un acusador, está acusando, es un acusetas. Solo está haciendo eso. Lo único que cuando se presenta delante de Dios es para acusar, Y ahorita vamos a hablar del caso de Job y quizás también del caso de Pedro. Bueno, dicho esto, estas verdades, estas premisas de la Biblia, que no se equivocan, también es importante saber esto. Oiga, si estamos pasando por alguna prueba, porque estamos viendo qué es de Dios o qué es del diablo. Si estamos pasando alguna prueba y esa prueba es algo por lo que Jesús murió para redimirnos, entonces no es de Dios, es del enemigo. Voy a explicarlo mejor. Por ejemplo, una enfermedad. Una enfermedad es algo por lo que Cristo murió, ¿sí o no? Entonces, si usted está pasando una enfermedad, no es de Dios, porque entonces, ¿cómo es que Dios va a poner una enfermedad en nosotros y nosotros después vamos a pedirle al Señor que quite la enfermedad? Si ya Cristo murió por esa enfermedad, sería contradictorio. Nunca la enfermedad viene de Dios. Siempre está el cachudo metido en medio de eso, el diablo. Una esclavitud, estoy hablando de un vicio, alguna cosa de la cual no podemos salir, una maldición, una cárcel espiritual donde estamos atrapados. Jesús vino a libertar a los cautivos, vino a darlos libertad por medio de su sangre. Él vino, así como salió el pueblo de Israel de Egipto por mano poderosa de Dios, Él vino a redimirnos también del enemigo de Egipto. Entonces, si esa prueba es algo por lo que Cristo murió, entonces no es que es de Dios, sino que es de Satanás. Él nunca nos va a meter en una esclavitud, porque Él vino a hacernos libres, vino a libertar a los cautivos. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús no nos va a hacer libres para luego meternos otra vez en la esclavitud. Es el diablo. Algún pecado, Jesús vino a morir por los pecados. No podemos decir que si estamos en un pecado y esto y lo otro es porque Dios quiere, porque la voluntad de Dios o alguna cosa así. No podemos pasarnos ni por la mente eso, porque Jesús vino a pagar por nuestros pecados en la cruz y no nos va a meter en pecado, ni vamos a caer en pecado por voluntad de Él. Esto es porque estamos discerniendo que es de Dios
y que es del enemigo. Entonces, usemos la lógica. Si la enfermedad que estoy pasando me la puso Dios, entonces, ¿cómo voy a orar a Dios por ella para ser sanado? Si me la puso Dios, ¿no? De que Dios no pone enfermedad. Si culpamos a Dios por nuestros problemas, no lo vamos a buscar por ayuda, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos a pensar en estas cosas también. Hay muchas cosas que las producimos nosotros, muchos problemas en los cuales nos metemos nosotros. Bueno, otra vez, Dios nunca nos probará con nada por lo que Jesús murió para redimirnos. Por ejemplo, digamos que, por poner un ejemplo, la tentación. Santiago 1, 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces esto es otra premisa que tenemos que saber. Dios no tienta, Dios no te mete en tentación, o sea, Dios no provee, no propicia tentaciones. La tentación viene de nuestra propia concupiscencia o viene también del mismo Satanás, como Jesús cuando fue tentado por el diablo, lo sabemos muy claro, fue tentado. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, literal, así lo dice en Mateo capítulo 4. Entonces, otra vez analicemos esto. El ladrón vino para matar, vino para robar y vino para destruir, como lo decía San Juan capítulo 10:10. Quiere decir que si lo que estoy pasando, ponga atención a esto, si lo que estoy pasando me mata, me roba o me destruye, entonces no es de Dios, es del diablo. No podemos ponernos a pelear con Dios. Tenemos que enfocarnos entonces en el enemigo, pero siempre que pasa algo que el enemigo tiene que ver con nosotros, entonces hay que ponerse a pensar en qué, por qué está produciendo esto, qué lo está trayendo, porque si Dios tiene el control de todas las cosas, algo está pasando, algo está pasando. Pero si roba, si mata, si destruye, no es Dios, es el enemigo. Él es el que quiere devorar, como leímos en 1 Pedro 5:8. No Dios, Dios no quiere devorar. Él vino más bien a darnos vida en abundancia. Esta es otra verdad, otra premisa. Oiga, Jesús vino a deshacer las obras del diablo, dice 1 Juan capítulo 3 y versículo 8. Lo que quiero que vean es que hay dos puntos opuestos, el de Dios y el del diablo. Jesús no enfermó a nadie, Jesús no lastimó a nadie, Jesús no trajo dolor ni tristeza a nadie. Jesús dijo que los enfermos estaban atados por Satanás. Jesús vino a este mundo y no produjo cosas así, más bien vino a libertar a los cautivos, vino a sanar a los enfermos, etcétera. Lo vemos haciendo eso, ese es su trabajo. Lucas 13:16, Jesús llega a una sinagoga y hay una mujer que tiene 18 años de estar encorvada así. Y entonces dice la Biblia, y a esta hija de Abraham, cuando Jesús la sanó, porque le reclamaron que porque la sanó en sábado, los fariseos, los hijos del diablo, así les dijo Jesús, le reclamaron que porque la había sanado en sábado. Y entonces Jesús les dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le iba a desatar esta ligadura en el día de reposo? Entonces Jesús más bien vino a desatar las ligaduras del diablo. No importa el día y no importa la forma. Esa es una premisa. Jesús vino entonces a deshacer las obras del diablo.
¿Cuándo son pruebas de Dios? Voy a mencionar algunas cosas, porque las pruebas de Dios son otras. Por ejemplo, Dios te pedirá algo, como Abraham le pidió entregar a su hijo en sacrificio. Dios puede pedirnos algo. Esa es una prueba de parte de Dios. Dios te pasará por un desierto para ver qué hay en tu corazón, como dice Deuteronomio 18, que hablando del pueblo de Israel, te dice pasar por un desierto para probar qué había en tu corazón. Te dice pasar hambre para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Te pasará por un desierto, por un lugar árido, por un lugar solo, por un lugar de sed, un lugar espiritual, ¿verdad? Hablando espiritualmente, para ver qué hay en nuestro corazón. Habrá escasez, para ver si usted depende solo de Dios, como cuando el pueblo de Israel entra en el desierto, iban para la tierra prometida, lo que primero necesitaron fue agua, luego comida, y el Señor les dio pan y les dio carne, hizo venir codornices para que comieran. Entonces habrá escasez para ver si dependemos solo de Él o empezaremos a ver cómo hacemos, o empezaremos a quejarnos. Permitirá tormentas, como lo vemos con los apóstoles. ¿Para qué? Para que le hablemos a las tormentas y las calmemos, aprendamos a hablarle a las tormentas y no quejarnos o derrotarnos frente a la tormenta. Las pruebas de Dios tienen esos propósitos, fortalecernos más. O también, como en el caso de Pablo, cuando estaba en una tormenta en el mar Mediterráneo, con un montón de presos en un barco, creo que tenía más de 300 personas en ese barco, lo que en medio de aquella tempestad el Señor lo usó para liderar en ese barco, traerles esperanza. Puede ser que en medio de la tormenta Dios te esté usando más bien para que lideres en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio, donde sea que Dios nos ponga, porque siempre necesitamos a alguien que lidere, y ese somos nosotros, los hijos de Dios, que le demos esperanza a los que están desesperanzados. Por ejemplo, yo me imagino que en este momento, allá en esa guerra que está pasando en Israel y la franja de Gaza, habrá algunos líderes que Dios haya levantado ahí, personas que conocen a Cristo, que estén llevándole esperanza a la gente que está pasando por estas situaciones. Cuando viene un terremoto, siempre hay alguien que Dios usa. Cuando hay catástrofes como inundaciones, siempre hay alguien que Dios usa. En donde quiera que estemos, el Señor quiere usarnos. En medio de esas pruebas, es que Dios quiere que nosotros actuemos. Y esas son las pruebas de Dios. También para que no tengas miedo en medio de la tormenta y aprendamos a confiar en Dios. Permitirá pruebas para hacerte más valiente, más confiado, y para que la fe nuestra crezca. Esas son las pruebas de Dios. Una de las cosas importantes que tenemos que saber es que, como dijimos, el diablo es un mentiroso, pero Dios no miente. Números 23:19 es el famoso pasaje que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Hebreos 6:16 también dice que Dios no miente. Él es verdadero. Pero cuando llegamos a dos casos en la Biblia, específicamente el caso de Pedro le dijo a Jesús la noche antes de ser entregado: Señor, yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti, estoy dispuesto a todo, Señor. Y entonces es cuando Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso dice Lucas 22:31 y 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Está muy interesante ese pasaje. Satanás llega a pedir a Pedro. ¿A pedir permiso a quién? A Dios, al Padre.
como ahorita vamos a ver en el caso de Job. Él llega, él se mete, él, como es el acusador, seguramente en esos términos llegó delante de Dios. Y entonces el Señor dijo, bueno, está bien, y se lo dijo al mismo Pedro. Después de esto, Pedro dice, ¿cómo se te ocurre, Señor? Estoy dispuesto a morir por ti. A las pocas horas estaba Pedro negándolo 3 veces. Pero dice algo muy lindo de Jesús aquí, pero Pedro, yo voy a estar rogando para que tu fe no te falte en medio de la prueba. O sea, que hay momentos también en donde Dios permite que el diablo socollone, que Dios permite que el diablo sacuda, pero aún en medio de eso sabemos que Dios no nos deja solos. Él va a estar orando por nosotros, Él va a estar pendiente de nosotros para que nosotros no nos falte la fe. Y nosotros como cristianos también tenemos que estar orando unos por otros para que el hermano o la hermana o la familia que está pasando una prueba no les falte la fe en medio de la prueba. ¿Para qué? Con el propósito que le dijo a Pedro aquí, para que al final usted salga más fortalecido y luego entonces confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos es fortalece a tus hermanos, afianza a tus hermanos, lidera en medio de las pruebas, la prueba que va a venir luego más adelante cuando ya yo no esté. Van a necesitar personas de fe, fuertes. Entonces se da uno cuenta cosas que pasan. Por ejemplo, yo les he contado muchas veces, bueno, algunas veces les he mencionado que cuando la última vez que me caí en bicicleta yo decía que es raro, pero ¿por qué? Si yo antes de salir de la casa le dije, Señor, guárdame de que no se me atraviese ningún perro. ¿Y si me atravesó un perro? ¿Qué fue eso? Me pasaron las de Pedro. ¿Y cuál es el propósito del diablo? No vamos a leer todo el pasaje de Job, pero ese es el propósito de Satanás, es que usted reniegue, que usted blasfeme, que usted maldiga, que usted se enoje, que usted renuncie a la fe, que usted se enoje con Dios, con la vida, con todos, cuando le pasa algo malo. Pero el diablo se quedó con el clavo porque apenas me caí de la bicicleta, lo que primero hice fue alabar al Señor y decirle, Señor, tu misericordia es grande, gracias porque pegué mi cabeza y no me maté, Señor, estoy vivo, me pasó esto, pero ahí vamos. Y glorifiqué a Dios y lo seguí glorificando. En medio del dolor seguía alabando al Señor, porque he aprendido en la Biblia que la Biblia dice que en medio de las pruebas hay que alabar al Señor. Y así vencemos al diablo, y así avergonzamos a Satanás, y así pasamos esa prueba y salimos más fortalecidos, entendidos. En el caso de Job, que es un poco extenso leer los primeros versículos, pero ustedes seguramente lo han leído. Satanás aparece porque dice la Biblia que Dios tiene una reunión en el cielo. Y entonces llegaron los hijos de Dios, los ángeles, y se reunieron con el Señor. Pero yo no sé por qué, también aparece Satanás. Ahí, como siempre, el acusador, el que los acusa noche y día. Y entonces Dios le habla de Job, porque Dios tenía un propósito con Job. Y le permite a Satanás, porque Satanás le dice, sí, es que Job es muy obediente. ¿Sabe por qué? Porque usted lo bendice mucho, porque usted lo chinea, ahí en pocas palabras, porque usted lo prospera, y cómo no, si solo prosperidad le da, es por eso es que Job es tan bueno, por eso es que Job es tan obediente. Y entonces Dios dice, bueno, le permito que toque sus bienes, para que usted se dé cuenta que no es así. Y ya sabemos la historia, toca sus bienes, y sus hijos mueren, y muchas cosas, se queda sin nada este Job. Y el Señor, y la palabra dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno en lo que había pasado, y no blasfemó contra Dios, sino alabó al Señor y dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito el nombre del Señor. Y luego viene Satanás otra vez y se presenta delante de Dios otra vez, y vuelve otra vez, es la misma historia. Y Dios le dice, bueno, es que Job le dice, es que no lo has tocado a él,
tóquelo a él y verá cómo blasfema en la propia cara. Y entonces conocemos la historia, que Satanás tocó a Job en su carne y vino sobre él una sarna maligna, desde la cabeza, de la coronilla hasta las plantas de los pies, tanto que tenía que agarrar una teja y al rascarse. Era horrible lo que estaba pasando Job. Llegaron sus amigos y ni lo reconocían. Quién sabe cuánto tiempo había pasado desde que ya estaba así. Estaba irreconocible Job. Le lloraron cuando lo vieron. Pero Job bendijo a Dios y siguió bendiciendo a Dios. Dios permitió esas cosas, pero Dios estaba supervisando a Satanás y no lo dejó pasar más allá. Le quitó su vallado de protección, pero no lo dejó que pasara más allá. Y yo pregunto, ¿estaba Job equivocado al afirmar Jehová Dios, Jehová quitó? ¿O recibiremos solo lo bueno de parte de Dios o no recibiremos lo malo? ¿Estaba equivocado porque parece que le está atribuyendo a Dios eso? No. Lo que pasa es que Job sabía que Dios permite, pero supervisa mientras esto sucede. Pero también ora por nosotros, como en el caso de Pedro. Mientras pasa el proceso, Dios estaba cuidando a Job. Pero al fin y al cabo, ¿quién fue el que tocó a Job? El diablo. El diablo. Porque él es el que trae enfermedad. Él es el que trae muerte. Él es. En los dos casos, en el de Pedro y en el de Job, Satanás es el que incita a Dios, no al revés. O sea, Satanás llega a meterse donde no lo llaman y pide el permiso a Dios. Existe otra verdad importante que no debemos ignorar con respecto a las pruebas y estas cosas. Esto pónganle atención porque es necesario aprenderlo. Yo no sé si ustedes lo entenderán o lo habrán escuchado, pero hay otra cosa que se llama la cobertura pastoral y eclesiástica o eclesial. Cuando usted pertenece a un cuerpo, a una parte del cuerpo de Cristo, a una iglesia, usted no es solo que es una persona que llega el domingo y luego se va para la casa. Si usted es entendido en la palabra, usted debe entender de que usted está entrando en una familia. Usted voluntariamente está entrando en un lugar que tiene la cobertura de Dios. Es la iglesia local donde usted pertenece. En este caso, la persona queda con una cobertura de Dios. Va a ver que es así. Porque le voy a ponerle el ejemplo, tres ejemplos bíblicos, o dos ejemplos bíblicos de dos personas, o dos personajes o tres personajes que se les quitó la cobertura. Y a eso se le denomina entregarlos a Satanás. 1 Corintios 5, lo resumo. Hay un hombre en la iglesia de Corinto que no ha dejado sus malas costumbres. Supuestamente es creyente, por lo que dice el texto, parece que es un cristiano nacido de nuevo, pero es un carnal que resulta que por alguna razón está teniendo relaciones sexuales con su madrastra, con la esposa del papá. Y entonces el apóstol Pablo se enoja, porque a él llegaron a contarle eso. Pablo no estaba en Corinto y escribe la carta diciéndoles: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 5:4, reunidos vosotros, le dice a los líderes de la iglesia, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, o sea, esa persona, sea entregada a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ok, sea el tal entregado a Satanás. ¿Qué es eso de ser entregado a Satanás? Más adelante lo explica a partir del versículo 9. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios,
que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, no con todos los fornicarios, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, dice el apóstol Pablo. Y entonces se explica, más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún coman, dice el apóstol Pablo. Con los demás que son del mundial y eso no importa, son del mundo. Pero si hay alguno que dice que es hermano y andan esas cosas, ni se junten con él. Y entonces dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están afuera? Y entonces les dice, no juzgáis vosotros a los que están adentro. Ve, es que la iglesia está para juzgar a los que están adentro, para poner en orden las cosas. Si alguno anda descarriado, dice el 13, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Entregarlo a Satanás es quitarle la cobertura de la iglesia. Y cuando se le quita la cobertura a la iglesia, se le quita la cobertura espiritual de Dios a esa persona. Si entre los líderes de la iglesia, ancianos y pastores, se le quita la cobertura a alguien porque no quiere cambiar, porque no quiere dejar su mala costumbre, porque quiere seguir andando en pecado, llamándose hermano y está avergonzando a la iglesia de Cristo y a Jesús, hay que decirle, mire, mijito, por favor, ya no venga más aquí. Usted está avergonzando el evangelio de Cristo. Y entonces no es solo que ya no se le permite entrar a la iglesia, sino que es entregado a Satanás, o sea, el diablo lo va a revolcar. Decía Pablo, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Es que lo que está diciendo Pablo es que esa persona reciba la disciplina del diablo, para que al final se arrepienta y entonces, o que se arrepienta por lo que está haciendo, entonces se salve para cuando venga Cristo por él. Tiene propósito, es disciplina, tiene propósito. Bueno, Jesús en Mateo 18 dice, 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él a solas, y si te oye, has ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, téngalo por pagano ya, no como cristiano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dejo este versículo porque lo que en el contexto que está hablando es de cobertura. Si ustedes le quitan la cobertura en la tierra a alguien, si lo atan a alguien, será atado en el cielo también. Pero si lo desatan en el cielo, también será desatado. Ese es el poder de el acuerdo entre los líderes, los cristianos de una iglesia. Y tal persona entonces queda a expensas del enemigo. Sigo poniéndoles otro ejemplo. 1 Timoteo 1, versículo 19. Dice el apóstol Pablo de 2 personajes aquí: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oiga lo que pasaba. Este Himeneo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, se habla de él y dice que estaba trastornando la fe de algunos, diciendo que la resurrección de Cristo ya se había efectuado. Ese Himeneo y otro que se llamaba Fileto. Y aquí ya el apóstol Pablo dice que les quitó la cobertura. Y entonces quedan a expensas del diablo, quedan a expensas de Satanás. Entonces yo digo una cosa, vale la pena es tener una cobertura espiritual, porque hay muchos que no creen en eso, pero la Biblia lo está diciendo aquí. O sea, ser parte de una iglesia,
ser parte de un grupo de creyentes que se quieren sujetar al Señor y sujetar a sus líderes para que ellos velen por sus almas, dice la Biblia en el capítulo 13 de Hebreos. Los pastores velan por las almas de los que tienen a cargo, y no solo eso, sino que también al tener la bendición pastoral, por supuesto, tienen la bendición de Dios. Nadie que no se sujete a un pastor puede tener la bendición de Dios, porque ese es el orden que el Señor dejó. Es como decir que yo quiero sujetarme a que el Padre esté contento conmigo si yo no me sujeto a Cristo. No tiene sentido. Siempre hay un orden que guardar. Entonces, esos son, con ese terminé. Lo que tenía por otro por ahí, pero ahorita no lo tengo apuntado. Razones, porque estamos viendo cómo discernir las adversidades de la vida. ¿Qué pasa? Porque hay gente, mire, que se va de una iglesia y se va mal, se va peleada con la gente, se va peleada con el pastor, o se va en pecado. En pecado se va. ¿Por qué? Porque anda en fornicación, porque anda en adulterio, o porque está viviendo en adulterio juntado con otra persona, y así quieren irse bendecidos por Dios. Porque, no sé, se jalaron una torta en la iglesia, hicieron algo que no tenían que hacer, no sé, póngale lo que sea. Y así se van por su iglesia. Y creen que por estar en otra iglesia Dios va a estar muy contento con ellos si no han arreglado su vida. Esas personas no tienen la bendición del Señor, porque no se trata de la iglesia donde estén, se trata de ellos mismos. Y es peligroso porque, por ejemplo, yo he llegado al punto en algún momento donde yo he dicho: Señor, te lo entrego, ya no más voy a orar por esa persona, ya se le habló demasiado, ya se le dijo tanto, Señor. Y Dios, ¿qué va a decir Dios? Está bien, ya el Señor verá qué hacer, si le suelta el pisuicas para que trate con esa persona, con esa familia, no sé qué será. Porque no entendemos de que no es venir a una iglesia nada más. Es que usted, cuando está en una iglesia y es parte de esa iglesia, tiene la bendición de Dios, de lo alto. Por eso es que no puedo venir a la iglesia y seguir en pecado. No tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Venir a una iglesia en unión libre y creer que porque está ahí sentado en la iglesia los domingos, lee la Biblia y ora y va a las actividades y toda la cosa y canta las canciones, va a tener la cobertura y la bendición de Dios si está en fornicación. O si una otra persona, tal vez que venga y tenga un lancecillo por ahí, es casado, pero tiene una relación con una mujer, un hombre con una mujer o una mujer con un hombre. Bueno, ya no sigo, qué tremendo. Entonces, ¿por qué es esto? Porque tenemos que entonces preguntarnos, discernir qué es lo que está pasando, qué es de Dios y qué es del diablo y qué es por mí, porque hay cosas que yo las puedo arreglar poniéndome a cuentas con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es una luz, es un faro. Señor, tu palabra es una lámpara. En la oscuridad donde estamos, donde vivimos, donde nos movemos, en medio de eso, Señor, ahí está tu palabra alumbrándonos, porque el diablo nos quiere engañar y porque el diablo quiere hacer de todo con nosotros, Señor. Pero vemos tantas maravillosas y grandísimas promesas para nosotros cuando somos obedientes y andamos en tus caminos. Pero también entendemos que a veces quieres fortalecernos o quieres hacer cosas, quieres hacernos más, acrecentar nuestra fe
Entonces, aún así permites cosas, Señor, como permitiste en Pedro. No que otro zarandeo por ahí, para que podamos también alinearnos por alguna razón. Pasan esas cosas. Y lo mejor es que nos sometamos a ti siempre, Señor, y sigamos adelante en tus caminos.